Gloria al Señor. Abramos la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y su versículo 6. El Señor me daba esta palabra hace unos días atrás y el tema que quiero compartir es Urías, el soldado fiel a un rey infiel. Gloria al Señor. Urías, el soldado fiel a un rey infiel. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo Urías a David: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca en Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oramos al Señor. Soberano Dios, gracias por esta palabra que hemos leído en esta oportunidad, Señor. Vamos a predicar lo que usted quiere que hablemos. No vamos a hablar carne, Señor. Vamos a hablar la palabra que usted ha dicho que tenemos que hablar. Esa palabra que salva, esa palabra que da vida, esa palabra que transforma, esa palabra que trae sanidad, que trae restauración y también amonestación. En tu nombre predicaré el Evangelio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A su nombre. Tenga la amabilidad de sentarse. Unos minutos y nos vamos, gloria al Señor. Tampoco vamos a servir un mensaje tipo Maruchan. A su nombre. Urías, el soldado fiel a un rey infiel. El rey David se acababa de echar una serie de pecados abominables. Hermano, yo quiero dejar claro una cosa que la palabra también la deja clara. Y es que Dios, en la Escritura, tanto Dios como revelador del mensaje, los profetas como emisores de este, hermanos, los escribas, sacerdotes, reyes, que escribieron la palabra, dejaron bien claro, así como los hombres tuvieron grandes dotes de Dios, que los hombres tuvieron, hermano, el respaldo, hermano, la fe, hermano, las proezas, los hechos. También la palabra habla de los pecados que cometieron. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Fue tal, hermanos, la aceptación de David delante de Dios, que aún en los pecados que comete, porque David ofendió gravemente la santidad de Dios, dice que todo lo que David hizo, al final de ese capítulo, fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Alabado sea el Señor, porque hay misericordia. David, diferente a Saúl,
Saúl era obstinado, hermano. Cuando Saúl desobedeció el mandato del Señor, hermano, cuando Samuel le dijo que fuera, hermanos, a acabar con Amalek, a barrer con los pecadores de Amalek, hermano, Saúl no lo hizo. En sí, parcialmente mató a los hombres, pero perdonó a Agag, rey de Amalek, y lo mejor del ganado. Cuando la ley de Dios era terminarlo todo. Alabado sea el Señor. Cuando Dios quiere que acabes todo de tu vida y de mi vida, hay que obedecer. No hay que dejar remanente, no hay que dejar, voy a guardar la cajita de pintura, dice la hermana, por si la fe me falta. Voy a guardar, dice el hermano, esto, voy a guardar la mojosa, la 9, dice. Vaya a hacer que me salga algún bravo en la calle y le pongo la escopeta. Hay que dejarlo todo. Saúl fue obstinado. David fue diferente. Voy a introducir antes de entrar al tema. David fue diferente. David, en el momento que pecaba, cuando era amonestado, David se arrepentía y se volvía hacia Dios. David procuraba un lugar para el arca de Dios. Nunca Saúl procuró un lugar para el arca de Dios. A Saúl solo le interesaban las batallas, los tributos, imponer impuestos. Saúl lo que le interesaba era la grandeza. Mas David, cuando Dios lo exaltó y trasladó el arca del pacto, dice que iba saltando y danzando y se despojó de las vestiduras reales. Hermano, de allí fue donde se ha hecho esa maravillosa alabanza que dice remolineando, amén, hermano, porque David danzó en la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, sientes ríos que te llenan, sientes un poder que el hombre natural no lo puede entender. El carnal dice, este está loco, ¿por qué salta? Y esta, ¿por qué habla lengua? ¿Por qué se le enreda la lengua? El natural no lo entiende, se debe entender desde el punto de vista bíblico. Y David era un hombre lleno de Dios, pero le llegó la debilidad. La debilidad llega y toca la puerta del corazón. En un momento en el cual David debería estar en la batalla, cuando ya no sales a la batalla y vives de la fe de otro, serás presa de Satanás. Amén. Él se confió, el más brillante general, porque lo era Joab, era pariente de David. Creo que era sobrino de David. El más brillante general estaba sitiando una ciudad, creo Rabá, si no me equivoco, y no podían tomar la ciudad. Los habitantes de aquella ciudad eran aguerridos guerreros, tenían gruesas murallas. Por eso es importante que el pastor viva una vida de santidad. Es importante que el líder viva sometido en el secreto de Dios, porque cada uno de ustedes, como yo, libramos una batalla todos los días, en el trabajo, en la calle, en la lavandería, en la tienda. Se libra una lucha contra el diablo, contra los brujos, contra los agoreros, contra la carne. Pero si tenemos el poder del Espíritu del Señor, podemos resistir esta guerra. Amén. La prueba va a llegar, la tentación. Y a David le llegó. No fue prueba, fue tentación. Y usted sabe el resto de la historia. De una mujer que estaba bañándose. No lo dice desnuda, pero se supone que estaba desnuda. Y él caminaba en el patio, en el terrado del palacio. Y dijo alguien por allí, me recuerdo las palabras que dijo un pastor hace como 15 años. David en ese momento, en vez de estar de ocioso, hubiera estado escribiendo salmos, hubiera estado entonando alabanza, en vez de perder el tiempo, hermano, viendo bayuncadas en las redes. Oiga, en vez de estar investigándole la vida al que a usted no le importa ni a mí, es mejor que nos dediquemos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle misericordia, porque los días son malos. Amén. Bueno, ya introduje un poco. Pecó, mintió, adulteró, robó, masacró. Oiga, pero me voy a detener en el pecado
de los más graves que David cometió fue matar a un hombre fiel. Amén. Y entramos en tema. Si usted vio en ese párrafo, la parte del párrafo que leímos, anterior a eso, usted puede leer todo el párrafo del versículo 1 en adelante, el capítulo 11. Luego de David pecar con Betsabé, hija de Eliam, nieta supuestamente de Aitofel, el que se rebelaría después con David, de David contra David. El pecado sale a luz. Podría ser que usted pecó hace 3 años, lo dejó tapado. Téngalo por cierto, que de ese pecado consecuencia va a haber. Nada se queda oculto, dice la palabra. Lo que se hace en oculto se gritará en las azoteas. Y David había pecado. Nadie es más infeliz que el que comete un pecado y no lo confiesa. Es preferible confesar el pecado y pedirle misericordia al Señor. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos, dijo el apóstol Juan, nuestros pecados, está hablando de la iglesia. Está bien, para los amigos también hay misericordia, mucho más para ellos que no le han conocido. Pero en ese versículo se refiere a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él dice, es fiel y justo. Algo grande de nuestro Dios es la fidelidad. Fiel y justo. Él no va a desechar a nadie. Él va a juzgar con justicia lo que hizo con David. Porque el azote le vino después cuando usted peca, cuando yo peco. Tengamos por seguro que lo vamos a pagar. Dios perdona, pero las consecuencias nos van a seguir aún por el resto de nuestra vida. Y David cometió grave pecado de adulterio. Sucedió que Betsabé ya tenía el encargo. Amén. Betsabé estaba embarazada, pero no de su esposo Uría, que estaba a cientos de kilómetros. ¿Y qué habrá pensado David que se creyera que no iban a nacer prematuro quizás? Imagínense, ¿qué es lo que pensaba David? Imagínense que tendría que hacer el nacimiento de 9 meses. Pero ella le dijo, ¿sabes qué? Aquí el pecado, lo que hicimos ya salió a luz. Amén. Allá lo que hacían una gente cuando les salía embarazada la hija en la casa, la mandaban para acá. Hijas de pastores, de predicadores. Suerte para el bicho, pues hacía ciudadano aquí, pues. Amén. Yo conocí varios casos en iglesias allá. Que salía embarazada la hija del pastor y luego la tiraban para acá, démosle para allá. Amén. Esa vergüenza no la soportamos en la familia, decían ellos. Pero el pecado sale a luz. Lo que hagamos en secreto, Dios lo va a sacar. Pero ¿sabe por qué lo va a sacar? No es para condenarte, es para mostrarte que te ama. Cuando un pecado sale a luz, es para demostrarte que aún hay esperanza. Dice el libro de Eclesiastés que mejor es perro vivo que león muerto. Porque aún hay vida, porque aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Dice. Amén. Y David tuvo que ser sacado a luz. Lo primero, todavía no lo había confrontado el profeta. Bueno, dijo David, se puso a planear, tengo que hacer algo para yo tapar esto que me he echado. Amén. Como aquel que lo ven saliendo del hotel con otra y dice que no, fotomontaje, él dice. Es la inteligencia artificial, podría ser porque existe también. Le voy a decir una cosa, también hay métodos para investigar si es inteligencia artificial o si es natural. Pero lo que se hace, se paga. Y David quería tapar este pecado, como muchos lo tratan de tapar. No, dijo David, aquí no me queda otra que mandar a traer a Urías. Amén.
Aquel se va a encargar de rellenar lo que yo no tengo que rellenar. Aunque lleve mi sangre, pero ese va a ser el tata, como dicen. Pero yo pienso que Urías no fue fácil, hermano. Algo huelía a Urías, hermano. Amén. Y cuando regrese, hermanos, Urías, usted leyó conmigo la lectura, dice que le mandó una orden a Joab. David manda una orden al general y le dice: envíame a Urías Eteo. No era ni judío, israelita, no, que Eteo era, hermano. Qué tremendo muchas veces que hay más fidelidad en la gente que no es ni del pueblo de Dios que los que son cristianos. Urías Eteo, él no pertenecía al pueblo de Israel. Él era gentil. Y se halló fidelidad en él más que en los mismos israelitas. Envíame a Urías Eteo. Pues Joab tuvo que obedecer. Dice en el versículo 7 que cuando vino a él, le preguntó, dice: mire cómo la tapó David, para que no detectara a Urías lo que estaba pasando. Porque le voy a decir algo: entre los soldados valientes hay un versículo, no sé si en segunda de Crónicas o en primera está, donde Urías es contado con valientes, hermano, como guerrero valiente. Era importante. David utilizó astucia. Por eso le digo que por bonito que prediquemos, por maravilloso que usted cante, porque sea un dulce cantor, porque se sepa la Biblia de memoria, eso no los hace santos. Y en un instante podemos fracasar. Por eso hay que abrir los ojos y darnos cuenta si alguna fantasía maliciosa nos está arrastrando al error. Porque Satanás no te va a ofrecer de un solo un galán, no, hombre. No, el diablo va a presentar la oportunidad cuando esté débil, cuando dejan de adorar a Dios, cuando dejamos de servir a Dios con amor, cuando damos lugar a la crítica, cuando damos lugar a la murmura. El amor por Dios va muriendo y decimos: si es iglesia, mire, nosotros, el diablo nos puede minar la mente. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que Satanás utiliza para minar la mente: si todos somos unos sinvergüenzas. Amén. Mire el odio colectivo que hay en los pastores aquí en Estados Unidos. No, hermano. Si ahorita usted evangeliza a un amigo afuera, ¿con qué le va a salir? No, hombre, sin iglesia nadie es nada. Nadie es nada. Comenzando por los pastores. Pero usted sabe que usted no ha puesto la mirada en el hombre, sino en el Señor Jesús. Amén. No hay que descuidarnos. David quería tapar el pecado. Y dice que lo lleva a la casa, le pregunta el estado de la guerra, le pregunta por Joab y le pregunta por el pueblo. Como todo un estadista, David. Amén. Como aquellos pastores que están en pecado, están atentos con la gente. Ay, hermanita. Amén. Hasta una venia le hacen, porque están tapando esos coyotes lo que están haciendo. Amén. Hay pastores sinvergüenza que están en adulterio y se denominan pastores. Aquí puedes engañar a quien quieras, pero a Dios no lo vas a engañar. David, hermano, consulta el estado de la guerra y le dice: pues no, tómate el día libre. Eso es lo que le dio a entender. Lávate los pies, ve a descansar, que Bexa te está esperando. Amén. Anda a pasar la libre, acordate a uno de los años de recién casado. Venís cansado del sol, andás estresado, andás a botar el estrés con tu mujer. Amén. Pero este hombre, en que el texto no lo dice, pero no era fácil, hermano. Oiga, no era fácil. Pero lo que yo quiero centrarme al mirar de Urías, que a pesar de no pertenecer a Israel, aunque ya él creía en el Dios de Israel, sus raíces eran paganas, estando dentro del pueblo judío, mostró fidelidad a su rey. Yo sé que nuestro rey, el Señor Jesús, no es infiel. No lo podemos comparar a David. Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero apliquémoslo en cierto sentido. Veamos, porque David, aquí en esta parte, cuando pecó, no representa a Cristo. No lo representa. Cristo es sin pecado.
Pero en lo demás, David es una tipología de Cristo. David fue sacerdote, fue rey y fue profeta. Tuvo los tres ministerios o oficios del antiguo pacto. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos somos fieles al Señor? Amén, hermano. Urías sabía que no podía ir a dormir con su mujer, a estar como recién tortolo allá, como dos palomitos allá, allí solo dándose vuelta debajo de la sábana. No, él sabía que la guerra estaba dura allá y él tenía que librar oración a lo mejor por los que estaban en la guerra. No podemos estar llevando la vida como luna de miel. Ya bájese de esa nube, hermano. Mucho la naturaleza lo domina, y por pasar solamente en cosas que yo sé que son permitidas, pero tienen su límite, por pasar en esas cosas, no leen la Biblia. Hay hermanos pícaros, y no se me enoje, no se me enoje. Hay hermanos que el día que descansa, oiga, pasa enchuchado en el cuarto y no sale, oiga, leer la palabra, no ora. Hay que saber nosotros a qué Dios nos llamó, y hay que serle fiel al Señor. Bendito sea su nombre. Somos fieles al Señor, hermano. Urías fue un soldado fiel. Dios quiere fidelidad de nosotros, aun cuando todo se esté derrumbando. Bonito es, hermano, adorar a Dios cuando trabaja los 6 días de la semana, y el domingo feliz le va usted para el Mall de Columbia, para Montgomery Mall, para Wheaton Mall, para Pigi Plaza, donde sea. Qué bonito, ¿eh? Pero cuando trabaja los días de la semana y hasta se aburrió de ir al lugar a buscar trabajo, llenando aplicaciones, preguntando y no hay nada, allí se muestra la fidelidad a Dios. Y dice, pues no estoy trabajando y voy a aprovechar de orar y de ayunar. Amén. Voy a aprovechar de estar en el secreto de Dios. Voy a aprovechar de buscarle. El Señor se complace cuando hay un hombre que se humilla, y el Señor dice, mi hijo es fiel a pesar de que el diablo le ha hecho la guerra, pero está de rodillas ante mí. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a serle fieles a Dios? Imagínense que Urías, librando batalla por su rey, esa espada la tenía pegada, bien ceñida en las manos, que se note el callo en las manos, hermano, espiritualmente hablando. Amén. Ese deseo por Dios de buscarle, bendito sea su nombre, se ha muerto aquel deseo, hermano, que antes teníamos de la oración y del ayuno. ¿Quién vive? Está aquí, hermano. Hermano que está pensando quizás, ay, se fue la Navidad y no me comí el pan. Amén. Ahorita aprovecha, hermano, de ir a buscar pan, ahorita que no es Navidad. Amén. Ay, hermano, que sienta que quisiera ahora andar en las alboradas, en las reventaciones de cohetes. No perdamos el gozo, hermano. Este es el lugar de nuestro deleite. Pero démonos cuenta que Dios demanda fidelidad. Amén. Porque Dios fue fiel a Abraham cuando le pidió que sacrificara a su único Isaac. Hermano, dice que el ángel de Jehová le habló y le dijo, no le hagas daño al muchacho, porque eres un hombre justo. El hombre que es fiel a Dios, Dios lo honra, amado hermano. Hay que mostrar fidelidad primeramente a Dios y luego a nuestros hermanos. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted se siente bien cuando ve a su hermano empruebado. Hay veces que se me va hasta el sueño, hermano. Mire, yo he habido personas que me han hablado llorando, hermano, y yo hago el fuerte por no llorar con ellos en el teléfono, pero después me pongo a llorar. Ver una persona que le diga a uno, ayúdame, me muero, siento, y uno quisiera tener el poder, hermano, de decir el problema que tiene, que desaparezca en el nombre de Jesús. Y son procesos que se tienen que pasar. Yo no me siento bien, hermano, echarme, hermanos, a pasarme la suave la tarde sabiendo que alguien está en el hospital, hermano, allá entubado, hermano, en la última. Amén. O sea, yo no me sintiera bien que un hermano estuviera en el hospital, hermano, allá agonizando, y yo, hermano, como si nada. Debe sentir ese dolor uno
hermano, por nuestros hermanos que viven. Porque eso es ser fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles? Mire, Urías fue fiel. Porque hasta ese momento él creía a lo mejor que David era fiel. Dice que lo que David hacía, la gente lo respetaba. La gente cuando veía lo que hacía David, era como que si un ángel de Jehová lo estuviera diciendo. Le decían, mi Señor es como un ángel de Dios, que todo lo puede resolver. Pero aquí no era ángel de Dios, aquí era un demonio, hermano. Por eso no hay que poner la mirada en el hombre. Porque muchos se han ido a pecar, oiga. Estos escándalos que están pasando de algunos predicadores reconocidos, hermanos, que han mayugado el pecado, que han, hermanos, señalado el error, nos enseña varias cosas. Una, que la mirada es en Dios. La segunda, no hay que tener becerros en este mundo. Muchos hermanos se fueron a pecar cuando su pastor general cayó en pecado. Que caiga el que quiera pecar. Había un predicador que decía en la iglesia, jovencitos, sigan adelante. Aquí dijo, con respeto, es posible el pastor se puede caer, pero usted ponga la mirada en Dios, que Dios no le va a mentir, que Dios es fiel a la palabra, que sus promesas son fieles y verdaderas. Gloria al Señor. Fidelidad. Fidelidad en el matrimonio. Usted sea fiel. Amén. Pero la mujer cristiana va a pelear con armas espirituales y bíblicas. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? Lo que sucede en estos tiempos es que cuando el esposo le es infiel a la esposa, ya la hermana se pone toda garañona, toda rebeldona. Amén. Ya comienza a subir fotos todos raros en las redes, a postear cosas indebidas para darle celos al esposo. No es así, es lo mismo el hermano. Cuando la esposa está brava, el hermano pone fotos enseñando los mulleros. Amén. Tratando de darle celos a la mujer. No, sea fiel, que Dios es fiel con usted. Y Dios va a pelear por los que pelean a favor de la obra. Mire cómo amaba Joab a David, su señor. Dice, como yo, dijo Urías, dice versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En otras palabras, le digo, aunque usted es el rey, esto no lo voy a obedecer. Aunque tú me das condiciones de tranquilidad, yo permanezco alerta. Amén. Cuando usted va al Salvador, ande alerta, que ahí hay unos espíritus de la carne que se mueven. Uy, mire, ahí hay muchos hermanos que si no andan firmes, oiga, hermano Ricardo, muchos aquí están sometidos, pero cuando van allá, oiga, el sol, no sé qué será, pero la radiación del sol, como que la carne se enchina más, y allá hay tentación grande. Allá sí se mueve el diablo en calzoneta. No, hombre, si uno aquí no es tentado, si uno solo del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, no, hombre, si usted va allá, si las mujeres andan enseñando todo en las calles, usted entra a los mercados, si casi lo abrazan, hay un gran pecado, y el cristiano que no está firme puede terminar zampado en un burdel. Hay que serle fieles a Dios. Hay que serle fieles a Dios. Hay muchas hermanitas que, no aquí, yo sé que aquí no se da eso, pero en otras congregaciones sí, que las tienen hasta de evangelistas, hasta de misioneras. Amén. La evangelista no sé qué, la misionera no sé dónde, pero se va de vacaciones para el cuco enseñando lo que no tienen las nalgas de rana. Oiga, esa gente es infiel a Dios. Oiga, Dios quiere fidelidad de nosotros, que nos mantengamos donde quiera que andemos. ¡A su nombre! Había un hermano que tenía una novia hace varios años y andaba bien enamorado, ya para. Le faltaba poco para casarse, según él. Y la fue a recoger al aeropuerto de aquí en Estados Unidos.
venía de México, la muchacha era de México, era nacida aquí, pero los padres eran mexicanos. Y se va y se le manda a encontrar al aeropuerto. Ya para acá venía con el pelo todo pintado. No la conoció, que era la profetisa de la iglesia, dice. Ella es la profetisa de la iglesia. No, hombre, y oiga, y la usaba el Señor, dice. Pero cuando venía para acá venía toda loca. Estoy hablando de personas cristianas, el que no conoce a Dios no le podemos pedir fruto. Venía, entonces no, dice que dijo él, esta muchacha necesita convertirse primero. Hay muchos que van a sus países a caer, se van. Amén. Una vez llegó una hermana de por aquí, por estos lados. Todavía estaba en El Salvador yo. No, me dio tan ganas de bajarlo del púlpito, a nosotros lo miraba yo. Jaca, y la hermana poniendo manos, ministrando. Y dijo alguien, está bien, dijo que la hermana ministre todo, dijo, pero hay un orden, dijo. Esta hermana hace poco vino y enchorada andaba, no era convertida. Dijo, hermano diácono no le gustó. Tiene que dar fruto primero, antes de andar poniendo manos. Amén. Y de repente, hermano, ya después de hermano, en una de esas idas para allá, lamentablemente caída, vino aquí. Por eso le digo, mostremos fidelidad a Dios allá. Hay quienes que se van, voy a pasar la Navidad, dice allá en noviembre, para que no digan que es por la Navidad, a meterse el carnaval de San Miguel van. Amén. A bailar, oigan, la bachata de Romeo Santos, a eso van allá. Se les fue el gozo. No, hombre, dicen que hoy Don Will va a tener a los temerarios, dice, a bailar, a echarse una romántica. Ahí después aparecen cruzados. Hay que presentar fidelidad a Dios como Urías representó. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Deje de hacerse melancólico, deje de escuchar música de Vicente Fernández. El hermano dice, oiga, otro que le gusta echársela del Divo de Juárez. Párese como hombre, parémonos como él y no nos contaminemos con la basura de este mundo. Hay que ser fiel a Dios. Hay algunos que ahorita no me entienden este mensaje, pero un día me lo van a entender, porque le estoy hablando de la verdad. Un día usted se va a meter con Dios como es y se va a dar cuenta que a santidad el Señor nos ha llamado. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Fidelidad al Señor, fidelidad. Dice que el Señor nos va a dar un nombre nuevo aquel día. ¿Qué nombre nos va a dar el Señor? No sabemos. Aquí tal vez se llama Anacleto, pero allá, ven, siervo fiel. En una piedrecita blanca tendrá un nombre nuevo. Tal vez una cara bonita no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos un nombre nuevo. Y nos va a ser dado aquel día. ¡Amén! Donde entraremos a la patria celestial. Pero hay que ser fiel a Dios. Sea fiel en lo más pequeño. Le pegó un remascón a un carro, deje su número de teléfono ahí. Amén. Deje ahí el número de teléfono, le quebró el vidrio, hermano. Déjele ahí y encárguele lo que es el espejo de los lados laterales y cómpreselo. Amén. ¿Me escuchó? ¿Sabe, hermano? Fidelidad a Dios. Fidelidad en lo más pequeño. Amén. En lo más pequeño. Las hermanas que vendían cuajada, yo les decía, deje de echarle agua porque se le chillona la cuajada. Imagínense que había hermanas que de 1 litro de leche, así a 2 le echaba agua. Y era la profetisa de la iglesia. Vendían las bolsadas de limones más caras que los que no son cristianos. Eso no es fidelidad a Dios. Por eso Dios quiere que mantengamos fidelidad a su palabra. Esto, mi amado hermano, no es, oiga, esto no es porque se le exige, no es por imposición, no es régimen, no es autoritarismo, no es exigencia, es obediencia al Señor. Y que el que le obedece será exaltado. Los 3 jóvenes hebreos, bueno, 4, porque Daniel también estaba ahí. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Ellos prefirieron no contaminarse con la comida real del rey, la cual era ofrecida a los dioses paganos, a Marduk, a Abel y a todos los demonios. Y prefirieron exponer sus vidas a la muerte. Y probaron comer legumbres, dice. Y al pasado un tiempo,
Dice que eran más inteligentes por sí, porque de por sí la verdura tiene mayor vitamina, hermano, porque la carne solo es demasiada proteína y eso, hermano, daña el cuerpo. Mostraron fidelidad a Dios, no contaminarse, y dice que fueron hallados superiores que los otros que estaban gorditos igual que yo. Imagínense, hermano, los jóvenes a lo mejor delgados, esbeltos, y los otros zapluquitos como acá este puño de tierra que está aquí, y sin nada, más redondo que la luna. Amén. No se me enojen los gorditos, yo estoy en el barco suyo. Amén. Hermano, pero mostraron fidelidad al Señor y el Señor les ayudó. Dios quiere fidelidad. Y luego intentó otra manera David de dominar a Urías. Le dice que lo invitó a comer. Primero le dio un presente. No sabemos, le habrá dado oro. El diablo va a utilizar cosas para que te doblegues. Amén. Va a utilizar regalos, regalías. Tengan cuidado con esas dádivas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Lo llevó para la casa, dice, comer, dice, comió, dice, bebió, dice, hasta que lo embriagó. A ver si no le manda algún recado a Betsabé, David, mira, ahí yo te lo voy a mandar. De todos modos, este viejito ya abuelo, ni vas a ver si llegó o no llegó a tu casa. Con tal que pase la puerta, le echamos el domingo 7 a él. Aquí lo que queremos es tapar lo que hemos hecho, Bexa, le dijo. Amén. Pero ¿sabe qué? Dice que se fue a los aposentos donde estaban los demás soldados. Ahí él tiró y se dormir. Y no fue a la casa. Cuando Dios va a sacar algo a luz, lo saca. Amén. Mire, dice un pastor que él invitó a un evangelista a predicar reconocido. Y fue, hermanos, al hotel donde él se hospedó a pagar la cuenta de parte de la iglesia, la cuenta, ¿verdad? Iban a pagar el hospedaje. Y el evangelista ya se había ido. Cuando dice que le dijo él al recepcionista que le presentara los cargos, ¿verdad? Todo lo que era el costo. Y en los servicios que había adquirido el varón allá parecía que él había solicitado pornografía. Y dice el hermano que yo eso no lo puedo creer, dice que dijo él en su mente. Un hombre como con las sanaciones que hace, con las personas que pasan al altar a recibir a Cristo, y en esta vida que anda, oiga, solo tengo dos opciones, dice que dijo él. Exponerlo, llamar a sus líderes y decírselo. Porque no se trata, hermano, de sacar videos y publicar. No, eso es difamar a la gente. Es llamar a su líder. Esa es una, dice que igual. Y la otra mejor lo dejo así, porque podría ser, dijo él, a lo mejor, que tal vez le agregaron esto y él no consumió esas cosas. Y dice que lo dejó y dice que eso salga a luz, dice que por otro lado que salga. La palabra dice que en pecado ajeno no hay que andarse metiendo. Corrió el tiempo, dice. Fue a hacer lo mismo a otra iglesia. Ahí lo descubrieron que andaba en pecado. Amén, hermano. El pecado va a salir a luz. Solo le voy a decir algo, hermano. Si usted está limpio y lo acusan, defiéndase. Defiéndase. Si usted está limpio, no se haga cargo de pecado. Porque el que está limpio dice que se limpie más. Amén. Por alguna forma, bueno, no alguna forma, Dios sabe que se dio esto para sacar a luz el pecado. Entonces David usó de la astucia más malvada que pudo haber hecho. Bien, le dijo, quédate hoy y mañana te vas. ¿Cree que no fue fiel Urías? Que no leyó la carta que él mismo llevó. Esa fue, hermano, la acción más grande de un hombre fiel. Habrán de esos hombres, hermano. Habrán de esos hombres que son líderes en la iglesia. Y después de la reunión, en el carro le va contando todo lo que pasó a la esposa. Nosotros teníamos un reglamento, hermano, en el cuerpo oficial, allá en El Salvador.
que el diácono que dilatara lo que se hablaba en las reuniones le iba a caer disciplina. Nosotros le poníamos disciplina si algún diácono, hermano, hablaba lo que había hablado en la reunión, porque eso quedaba dentro de los líderes, allí, porque habían las esposas de algunos líderes que eran como el filtro del carro, amén, amén, que filtraban, pero no lo bueno y no lo malo. Amén, hermano. ¿Quién vive? A su nombre. Dios quiere fidelidad. Miren los comunistas, hermano. ¿Quién más ejemplo? Ellos son malvados, pero ¿quién más ejemplo? Claro, los comunistas. Hay un ex guerrillero convertido. El hermano ya murió, hace un testimonio que sonó bastante en esa red, en la radio, hace 20 años. Todavía hace 10 años sonaba. Creo que tiene que estar en el website. Dice que una de las cosas que le enseñaron a ellos en la guerrilla, era de Guatemala, unos movimientos que se levantaron, pero no se consolidó la guerrilla, fueron unos movimientos que les enseñaron a los comunistas fidelidades, a no revelar secretos. Los espías, pues, de la KGB, que tenía la ex Unión Soviética, preferían suicidarse y no revelar los secretos del Kremlin. Imagínense, hermano, tan fieles a una organización criminal. ¿Cuánto nosotros no vamos a mostrar fidelidad a aquel que nos dio la vida? Amén, hermano. Mire, veámoslo desde ese lado. Él amaba tanto a David. Le dijo: ven, llévame este recado a Joab. En la mano llevaba la daga. Amén, hermano. Yo creo que Urías se ha de haber salvado, hermano. Porque si estaba en el pueblo de Israel, oiga, si estaba en el pueblo de Israel, es porque conocía al Dios de Israel. Y a veces me he hecho una pregunta, yo no sé si usted se la ha hecho, pero se la voy a manifestar en esta hora, ya finalizando. Alguien que se haya ido resentido con alguien peleado, ¿será que se van a reconciliar en otra vida? Porque David, aquí, hermano, David engañó a este hombre. Y dice que en aquel día del juicio van a ser revelados los secretos de los hombres. Digamos que Urías no se dio cuenta quién lo mató, porque ya le voy a decir qué es lo que decía la carta. Ponme a Urías, le dijo, en lo más recio. Y cuando estén en las murallas, apártense de él. Qué malvado, hermano. Apártense y que muera. Pero la profecía, el juicio de Dios vino después. Por cuanto esto hiciste, David, esto infame, la espada no se apartará de tu casa. Ese fue el juicio que lo siguió. Pero imagínense, David se arrepintió, Dios perdonó todo. Es una pregunta que la Biblia no la responde. No puedo sacar conclusiones. No puedo decir si sí o no se reconciliarán en la otra vida. No lo puedo decir porque la Biblia no lo dice. Pero que se fue él. Quien lo mató fue David. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, que Dios los pecados los perdona, pero las consecuencias en esta vida siguen. Amén. Este es como cuando alguien, su papá o su mamá murieron y se fueron resentidos, como dicen. Cuando se muere el papá: papá, después de usted voy yo. Ahí tienen lo de un solo, hermano, con un palazo en la nuca. Te me fuiste, mi viejita. Y como estaba viva la viejita, le levantaban la voz: ¡papá, esa vieja! ¿Están oyendo, jovencita? No permitamos que nuestro ser querido se vaya con un resentimiento. Amén, hermano. Mire, cuando se mueren los papás y aparecen todos los hijos ofreciendo la caja. No, yo la compro, no, yo la voy a comprar, no, yo. ¿Y por qué no le dan a la viejita pisto ahorita que está viva? Esa palabra es salvadoreña, hermano. Pisto, ¿qué es dinero? Es dólar. En El Salvador decimos pisto. Porque no se preocupa por la viejita ahorita que está viva. Mi viejita quiere que le mande a poner el aire, que sea un cuarto para usted. Amén. Mi viejita. Pero muchos aquí, hermano, somos grandes señorones en los carrazos del aire.
Y allá la viejita en una casita llena de cucarachas, de pulgas. ¿Será eso un representante de Cristo, hermano? Seamos fieles a nuestros padres. Amén. Así es. Hay hijos que son, hay hijos que, hermanos que le exigen a otros hermanos. Fulano tiene que hacer esto. Fulano. Y a veces tienen hasta 25, 30 años de estar aquí. Grandes cuentas bancarias. Y quieren que aquel que viene llegando supla todo. Oh, por favor. Amén. Esto no es así, hermano. Se le va a dar cuenta al Señor. Oiga, hay que ser fiel a Dios. Sea fiel al privilegio. Aunque te desprecien, saben que tú puedes cantar y no te dan de cantar. Saben que puedes predicar, que Dios te usa y te han confinado a una silla porque no soportan el mensaje. Usted sea fiel al Señor, que Dios lo va a honrar. Amén. Así les pasa a muchos. Esa es una amenaza a nuestro imperio. Amén. Esa es una amenaza. Ese no hay que darle altar. Aquí no se andan peleando altares, hermano. Aquí lo que anunciamos es que Cristo vive, sana y salva. Alaba al Señor. Ese Cristo de poder que nos demanda fidelidad. Fue el fiel Urías con la carta de la muerte. Aquí podría ser un tema. Camina con la carta de la muerte en la mano, pero hacia el cielo. Amén. Con la carta de la muerte en sus manos se lo entregó a Joac. Pero el pecado alcanza. Se levantó Absalón y le quitó el trono. Se levantó Amnón y violó a su misma hermana. Absalón mató a Amnón. Una masacre. Lo que David hizo lo pagó triplicado, hermano. Luego se le sublevó un mentado Seba. Todo lo que se hace se paga, porque Dios es santo. Y quiero concluir con esto, que estas cosas se dan no para condenarnos mientras estamos en esta vida, sino para que demos frutos dignos de arrepentimiento y podamos alcanzar la vida eterna y la patria celestial. Póngase de pie. Adoramos su nombre.